Hola y bienvenidos a un nuevo video en este canal, y el día de hoy toca hablar de dos países que probablemente no sepas que existan, que son Georgia y Armenia, que están ubicados técnicamente en Europa, pero su cultura está más relacionada con el Medio Oriente. Y también esta es la arquitectura que más quiere a Jesucristo vuestro Señor. Este es un canal cristiano y aquí se respeta. Así que para que la gente conozca estas culturas, te invito a que lo compartas, o te obligo a que lo compartas. ¡Oblígame, perro! Para que más gente sepa que estos lugares existen y ya. Este lugar está básicamente ubicado en el Cáucaso, más concretamente en un valle fértil donde podemos encontrar una gran variedad de flora y fauna, sobre todo boscosa, y animales como osos grandotes, leones grandotes, perros grandotes, cabras grandotas. Aquí hay muchos animales grandotes. La primera cultura ya compleja que se desarrolló aquí fue la cultura de Shulaveri Shomu, alrededor del quinto milenio antes de Cristo. Le siguió la cultura de Kura-Araxes, que ya tenía la capacidad de hacer numerosas fortalezas y desarrollarían un tipo de casa muy primitiva que posteriormente la arquitectura georgiana lo usaría. Ya en el tercer milenio antes de Cristo las casas empezarían a formarse en numerosas villas en la cultura Trialeti. Aún existen numerosos asentamientos muy primitivos y entierros en túmulos. Ya para el año 1900 antes de Cristo, una confederación tribal de pueblos georgianos llamado Duaeji empezaría a ganar territorio y a expulsar numerosos pueblos que ya conquistaban. Se cree que de aquí surgieron los hurritas, que partirían de la misma cultura en común con ellos, que es la cultura Kura-Araxes, y llegarían al norte de Mesopotamia, en donde formarían reinos más complejos y conquistarían a los mismos mesopotámicos. No digas mamadas, Mary Jane. En esta época, un grupo de pueblos indoeuropeos liderados por un héroe mítico llamado Haik se asentaría en las partes más altas del monte Ararat y a sus alrededores, formando por primera vez el ancestro del pueblo armenio. Los mesopotámicos llamaban a esta región Armin. En esta misma época, los reinos de Urartu empezarían a ganar más poder en Mesopotamia, entre ellos destacando uno que se cree que es el estado ancestro de los armenios y de donde los armenios basan su origen étnico, el reino de Urartu, para el siglo IX a.C., y construirían una ciudad santa en donde tenían una religión que sería una mezcla entre la mitología mesopotámica con la mitología del Cáucaso, más mitologías de pueblos protoindoeuropeos. La arquitectura de Urartu estaría fuertemente influenciada por la arquitectura mesopotámica y por la arquitectura de los pueblos hititas ubicados en el centro de Anatolia, agregando algunos elementos prácticos locales como muchas celosías, debido a que está en una pradera seca, a la vez de que el material de construcción sería de toba volcánica. Los templos urartianos tenían enormes muros de piedra en los niveles inferiores y un espacio interior relativamente pequeño. Generalmente tenían formas cuadradas y estaban colocados en el punto más alto de los sitios. Ya para el siglo VI a.C., en las costas orientales del Mar Negro surgió una segunda confederación tribal. De esta confederación surgirían las actuales etnias que conocemos como los primeros georgianos, los Svaneti, que se hacían y todavía se hacen llamar Carveidianos, los Mingrelios, que ellos formarían la cultura de Colchis, y los Laces, que viven en el norte del Mar Póntico, y su arquitectura la vendríamos viendo cuando hablemos de las arquitecturas de Anatolia. Le quitas lo divertido a la vida. Para esta época, numerosas incursiones de griegos empezarían a formar puestos comerciales en las costas de Colquidia, por lo que entrarían en muchas guerras con la población local. De aquí surgiría la leyenda del Toisón de Oro. Ya después de muchos años de la caída de Urartu por parte de los asirios, una dinastía local de Armenia se alzaría gracias a la invasión persa, que son los Zoróntidas, y empezarían a promulgar el zoroastrismo como su religión oficial, y también tomarían bajo su control numerosos principados arameos y sirios. Los rastros más antiguos de bóveda de crucería que se han construido datan de la dinastía Oróntida de Armenia. También los reinos de Colchis e Iberia lo comenzarían a usar debido a las influencias armenias. Para esta época, una dinastía local georgiana llamada los Farbásidas derrocarían a los gobernantes griegos y fundarían el reino que sería conocido como Iberia Caucásica, que para los georgianos este lugar se llamaría Kartli. En esta época, tanto los colquidios como los iberios empezarían a construir unas enormes casas con un techo muy peculiar llamado el techo Darbasi, que también los armenios de la dinastía Oróntida lo comenzarían a usar, pero no me acuerdo cómo lo llaman ellos. En la parte del techo escalonada se suelen llamar wirwini, que es una manera peculiar de la captación del viento a través de numerosas vigas escalonadas en forma de bóveda. Este tipo de arquitectura nunca desaparecería y se continuaría hasta el siglo XIX. Ya con las influencias griegas, una dinastía local armenia se alzó, que son los Artáxidas, que empezarían a construir numerosos templos mezclando la arquitectura griega con la arquitectura local armenia, más algunos elementos persas y asirios.
Aún queda un templo que fue construido en el primer siglo después de Cristo, que es el templo de Garni. Es el único templo que queda en pie con este estilo arquitectónico, debido a que serían destruidos por numerosos armenios que estaban en contra de que se profesaran las mitologías provenientes de otros lugares y que se crearía un sentimiento antigreco-romano. Otra de las razones de por qué no fue destruido es porque aquí solían alabar a dioses iranios, sobre todo del zoroastrismo y del mitraísmo. Y en el siglo I a.C. llegaría una edad dorada para el pueblo armenio, debido a que Tigranes II el Grande conquistaría numerosas partes del Medio Oriente, incluyendo Capadocia, Siria, Palestina, Líbano, gran parte de Irán y Georgia. Ya con el tiempo los romanos conquistarían toda Armenia. Es por ello que una dinastía de origen iraní parto que ya se había asentado en Armenia se rebeló contra los romanos y fundó la dinastía Arsácida. El fundador de esta dinastía, Tiridates I, expulsaría a todos los romanos de Armenia. En los primeros siglos de la dinastía Arsácida, los emperadores armenios profesaban el zoroastrismo. Ya para el siglo II después de Cristo, una pequeña tribu llamada los Lases, ubicados en el norte de Anatolia, se alzó contra los georgianos y fundó el poderoso reino de Lásica, que con influencias persas todos se convirtieron al zoroastrismo y declararon la guerra contra Roma. Y a partir de aquí vamos a dividir esta arquitectura en 3 lugares diferentes. Y con esto vamos a empezar la primera parte de este video, que vendría siendo la arquitectura de Armenia. El primer pueblo en cristianizar su realeza oficialmente fue Armenia, cuando Gregorio el Iluminador convirtió a los armenios, incluyendo al rey Tiridates III, al cristianismo, declarando el cristianismo apostólico como la religión oficial del país. Aunque en Armenia el cristianismo se empezó a profesar a los pocos años de la muerte de Jesús, debido a que uno de sus apóstoles, que es San Judas Tadeo, fue a Armenia a evangelizar a la población. Y aquí se empezarían a construir los monasterios más primitivos que podemos encontrar en la arquitectura armenia, que al mismo tiempo surgirían los sistemas de escritura locales, el georgiano, el armenio y el de la Albania caucásica, que se cree y se especula que se originaron a partir del alfabeto griego, el persa y el sirio. Una dinastía de origen parto iraní comenzaría a gobernar toda Armenia. Estos son los Mamikonian, que se convertirían al cristianismo. Yo te conozco. Después de una gran batalla llamada la de Vivarir, se impuso una libertad religiosa sobre los armenios. En la época Mamikonian, las primeras iglesias y monasterios empezarían a construirse con una cúpula en el centro, basado en los gombad de la arquitectura persa, con una forma semiabovedada y con unos techos en forma de punta. Esta arquitectura se suele conocer como la arquitectura mamiconia o la arquitectura armenia clásica. Empezarían a formar diversos contrafuertes en los aleros y nichos con diseños más complicados, destacando un estilo peculiar llamado el hirsime. Sus bóvedas estaban basadas en los templos de fuego zoroastrianos. Empezarían a formar numerosas pinturas en los interiores de las iglesias y de las basílicas, esto debido a las influencias bizantinas de la época. Luego ocurriría la conquista árabe musulmana de Armenia, en donde la arquitectura empezaría a eclipsarse y Armenia empezaría a entrar en un periodo de oscuridad. La arquitectura armenia resurgió en el siglo IX con la dinastía Bagrátida, que incluía numerosos diseños y estilos que actualmente se llaman tradicionales con nuevas innovaciones, que se considera la segunda edad dorada del pueblo armenio, desarrollando los primeros hashkar armenios, que tienen una cruz en el centro que corona una roseta o un disco solar. Suelen usarse cerca de los monasterios y sirven como lápidas en los cementerios. Cada un kashar tiene un diseño diferente debido a que representa el diseño y la creatividad de la persona, con numerosos relieves representando uvas, granadas y otros tipos de alimentos. Uno de los reyes bagrátidas más importantes es Gagi I, apodado como el constructor, basándose mucho en modelos bizantinos y en cristianos sirios. Bajo esta dinastía se construirían numerosas ciudades y enormes templos e iglesias, como la de la isla de Akdamar, a la vez de que solían esculpir versiones chiquitas de la misma iglesia y ponerlo arriba de los frontones. Suelen usar materiales como la toba volcánica, que se puede encontrar en numerosas pigmentaciones que van desde gris, naranja o hasta negra. Los gabit son unas alas abovedadas que están sostenidas por arcos dobles en el nártex de la iglesia. Aquí se empezaría a desarrollar un tipo de cúpula que es única de Armenia y que tiene forma de paraguas, un techo compuesto de tejas de toba finamente cortadas. Empezarían a desarrollar decoraciones escultóricas en las paredes exteriores. Los relieves y detalles esculpidos en sus iglesias suelen ser de basalto. Otro detalle que empezaría a tener la arquitectura armenia es que en sus portales, tanto en las iglesias como en casas, comenzarían a tener un diseño alrededor de las figuras en forma de nudos, entrelazando numerosos detalles esculpidos en la piedra. También bajo esta dinastía se completó toda la ciudad de Ani, una ciudad que posiblemente fue la
la más grande del mundo durante este tiempo y hasta era apodada la ciudad de las 1001 iglesias, con numerosos templos cristianos e incluso templos de fuego zoroastrianos. Es bellísimo. Destacando la enorme catedral de Ani, con unas bóvedas y una ábside únicas con numerosos pórticos arqueados. Esta enorme y próspera ciudad sería destruida en el siglo XI con las incursiones de pueblos turcos como el Imperio Selyúcida. Al par de décadas sería vendida a los kurdos chadádidas, quienes tendrían una amnistía con el pueblo armenio y recuperarían algunos de sus templos. Aquí en el siglo XII numerosos armenios se convertirían al Islam y empezarían a gobernar numerosos feudos, destacando el Dakhlat. Eran llamados los Shah Armen o rey de los armenios y empezarían a diseñar un tipo de arquitectura basada en la cristiana Armenia, pero con diseños musulmanes, destacando las muqarnas y numerosos mausoleos. Ya entre el siglo XII al XV, la arquitectura armenia comenzaría a renacer de nuevo bajo la dinastía sacárida, en donde empezó a construir grandes monasterios que servían como institutos de aprendizaje en la literatura armenia medieval. Empezarían a desarrollarse las cúpulas apuntadas que representan el cono volcánico del monte Ararat. Existen numerosas cúpulas que desarrollarían, como la cúpula cónica, semicónica, segmentada y radial. Se monta sobre los techos abovedados con un tambor cilíndrico, que muchas veces tienen forma poligonal. El énfasis vertical de la estructura supera con creces la anchura de la iglesia. Los refuerzos son verticales con ventanas altas y estrechas. Empezaría a fortalecerse el uso intensivo de arcos estructurales altos, tanto para el apoyo de la cúpula como de la parte del tambor. Las cubiertas se cruzarían para sostener la cúpula, tanto en las basílicas como en las iglesias en la parte central. Ya para el siglo XIV, XV y XVI, Armenia volvería a entrar en otra etapa de oscuridad, en donde al sur de Armenia sobrevivió la dinastía Orbeliani, en la provincia de Syunik. Esta dinastía era de origen georgiano, en donde construyeron numerosos monasterios más fortificados. También sobrevivirían numerosos estados en la región de Artsakh, que actualmente conocemos como Nagorno-Karabaj, en donde se formarían pequeños estados a partir del siglo XII. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Aquí la ciudad de Bagasharpad empezaría a tomar más importancia. Esta ya era una ciudad santa del cristianismo armenio desde el periodo medieval, y a partir de aquí es en donde iniciamos el segundo estilo arquitectónico de este video, que es la arquitectura de Georgia. Tanto el pueblo georgiano como el armenio, desde épocas muy primitivas, siempre han ido de la mano, tanto su arte, su arquitectura y su cultura. Probablemente nosotros, al ser occidentales, llamamos a todos estos pueblos como georgianos, pero ellos asimismo no se llaman georgianos, se llaman karbeilianos y llaman a su país Sakarbelo. El hecho de que nosotros llamemos georgianos a todo este pueblo es gracias a San Jorge, que fue el que cristianizó a todos los pueblos georgianos para el siglo III después de Cristo. Aunque lo más aceptado es que quien cristianizó Georgia fue su sobrina, Nino, que venían desde la Capadocia. Se asentó en Georgia y bautizó a la población, incluyendo al rey Miriam III, el primero de la dinastía Khosroida, que provenía de Persia y profesaban el zoroastrismo. Para esta época toda la población de Georgia era o zoroastriana o mitraísta, pero con el bautismo de Miriam III en el siglo IV iniciaría el cristianismo. Las primeras iglesias georgianas empezarían a tener un estilo arquitectónico sasánida, con basílicas alveoladas divididas en 3 naves. Luego empezarían a tener influencias romanas bizantinas e incorporar tejas de canal del Mediterráneo en sus techos. Bajo la dinastía Khosroida es cuando Armenia y Georgia entraron en comunión, formando una única iglesia. Y con las influencias armenias, las iglesias empezarían a tener forma de trébol de 4 hojas, que también es conocido como la tetraconcha. En el siglo VI los bizantinos ayudarían a la dinastía Guaranini a establecer su poder en Georgia. Fue aquí cuando Esteban I de Iberia rompería la comunión que se tenía con Armenia, entrando en numerosas guerras. La capital de los Khosroidas siempre había sido Mesgeta, pero con los Guaraminis Esteban I cambió la capital por la actual, Tbilisi. Para esta época 13 monjes asirios se asentarían en Georgia y fundarían los primeros monasterios sobre los últimos templos zoroastrianos. A partir de aquí los modelos de la arquitectura khosroida empezarían a tener plantas de forma de cruz. También empezarían a usar pechinas de influencia bizantina para sostener las cúpulas. Al poco tiempo los árabes musulmanes tomarían Georgia y los árabes fundarían el Emirato de Tbilisi. Y es aquí cuando las casas de la realeza georgiana tendrían que huir a numerosos exilios, como el de Artahuni en el Principado de Tao, así como en un sistema de cuevas y grutas ubicados cerca de la ciudad de Gori, en donde se pueden encontrar actualmente templos cristianos, zoroastrianos y paganos. Los georgianos en su lucha
contra la ocupación árabe fundarían la dinastía Bagrationi, liderados por Ashot I. Ya a partir del siglo XI después de Cristo, la arquitectura georgiana se vuelve excepcionalmente artística y muy decorativa. A diferencia de los armenios, los tambores georgianos comenzarían a alargarse aún más y las cúpulas cónicas apuntadas empezarían a elevarse. Los techos empezarían a ser revestidos de toba volcánica y de madera, destacando tonos más grisáceos y aplatinados. Adquirirían mejor ornamentación y relieve sobre las arcadas. Los motivos ornamentales empezarían a inspirar la naturaleza como flores, pájaros, muchos tipos de mamíferos salvajes, domésticos y hasta personas, así como guerras y también elementos religiosos basados en el cristianismo. Las características de la fachada empezaría a tener una cruz axial, con dos rombos en las ventanas ornamentadas, y una cruz central en las fachadas de las iglesias comenzó a aparecer en esta época. El primer ejemplo es la Catedral de Santa Bici. Muchas iglesias que se construyeron previamente a este siglo empezaron a mejorarse y agregar numerosas partes para expandirlas. En esta época surgirían dos variantes de la misma arquitectura, la radial y la circular. Georgia estaría bajo los ojos de todo el mundo cuando David IV ascendió al trono, también apodado el Constructor. A él se le atribuyen la construcción de numerosos templos y monasterios, incluyendo el de Gelati. Y también en su reinado se construiría la fortaleza de Narikala, que está erigida sobre la ciudad de Tbilisi. Bajo su gobierno, todos los estados feudales georgianos se unirían bajo una sola bandera, pero la edad de oro georgiana no comenzaría hasta con su bisnieta, la reina Tamara la Grande. Royal Pain es una chica. Una reina muy poderosa e influyente que llegó a tener bajo su dominio numerosos reinos, tanto cristianos como musulmanes. También cabe destacar que era una mujer muy religiosa que impulsó el cristianismo sobre las tribus al norte del Cáucaso y comenzó una edad de oro para la arquitectura georgiana, introduciendo muchos elementos de la arquitectura bizantina. Esta sí es una mujer empoderada, no las que se pintan las axilas de verde y dicen que son feministas y que son ateas. No, aquí tenemos una mujer cristiana que llegó a gobernar y llegó a tener bajo su poder a numerosos hombres. Vieja sabrosa. Bajo la reina Tamara la arquitectura empezó a ser más iluminada. Se empezaron a implementar el uso mayor de frescos. En el área central de las iglesias empezaba a tener una bóveda que estaba descubierta y que bajo el domo impedía la entrada de la lluvia. La familia noble Yakeli, en donde surgirían numerosos arquitectos, se destacaba por la enorme calidad de la técnica de esculpido en las iglesias, en las partes interiores, y con las influencias armenias empezaría a hacer relieves en las partes exteriores de los complejos. Al finales del siglo XIII las decoraciones serían más simplificadas y menos expresivas. La arquería de la fachada empezaría a desaparecer, el revestimiento sería policromático y empezaría a tener cúpulas más pesadas de influencias bizantinas. Estos cimborrios o tolobatos empezarían a tener 12 ventanas alrededor de la cúpula. Ya en el siglo XIV las cúpulas de las iglesias y los tolobatos serían más achaparrados. Las casas de las ciudades como las de Tbilisi empezarían a tener unos balcones muy elaborados que serían únicos del lugar y que impulsarían a la arquitectura armenia a desarrollarlos. Los balcones de las casas georgianas suelen ser más coloridas, mientras que el de las casas armenias suelen ser más opacos. En esta época una etnia georgiana independiente llamado los Svaneti empezarían a construir unas enormes torres que suelen tener de 3 a 5 pisos, cuenta hasta 2 metros de grosor. Los pisos superiores de las torres son exclusivamente para defensa y suelen tener 2 plantas. La planta baja de la casa se suele llamar Machuk y la parte superior conservaría la antigua forma de los darbasis, con parapetos y macatanes en las troneras que brindan cobertura al lanzamiento de proyectiles. Las ciudades de los Svaneti empezarían a tener numerosas torres alrededor de las casas, ya que ellos no hacían murallas, pero cada casa tenía su propia torre de vigilancia. Y ya hablando de la tercera cultura de este video, vamos a hablar de la Albania caucásica, y me podrás decir, oye, ¿qué es la Albania caucásica? Nunca la había escuchado en mi vida. Pues probablemente nunca la vas a volver a escuchar más que aquí. Patrañas. Las crónicas más antiguas de la existencia de este lugar es en los documentos armenios. Para el siglo IV a.C., un montón de tribus lesguik se asentarían alrededor del lago de Mingachevir. Este pueblo se llamaba a sí mismo Agban y llamaban a su tierra Agbania, que en los textos romanos quisieron simplificarla solamente llamándola Albania, pero como ya había una Albania, pusieron Albania caucásica. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Serían gobernados tanto por los persas como por los armenios, pero no destacarían hasta la llegada de una dinastía de origen iraní zoroastriana llamada los Mihránidas. La capital de este enorme reino sería la ciudad de Gabala, construyendo numerosas puertas defensivas en formas circulares. Para el
siglo V, numerosos misioneros armenios incursionarían en la Albania caucásica y convirtieron al rey Bashgan III al cristianismo. Ya para el siglo siguiente, todos los habitantes ya eran cristianos. Empezarían a tener influencias de numerosas partes, principalmente georgianas y armenias, desarrollando una tipología única de tetraconcha, pero con una tipología local, que se convertiría en los templos circulares de la escuela de Arran, que estaban coronados en la cima por un enorme tambor cubierto de tejas. El cristianismo de la Albania caucásica se independizaría del cristianismo armenio, formando su propio cristianismo. Los micránidas volvieron a tomar el control de la Albania caucásica y promulgaron el cristianismo por toda la región. El punto máximo de la arquitectura de la Albania caucásica llegaría para el reinado de Yavanshir para el siglo VII, que se aliaría con la persa sasánida para prevenir e impedir los avances de la conquista musulmana. A ver, ¿qué pasó? ¡Valió madres! Ya con la conquista musulmana en el siglo 7 y 8, numerosas etnias locales se convirtieron al Islam, como los Sakur y los Rutul, que formarían grandes confederaciones con un tipo de Islam primitivo que empezarían a practicar hasta el siglo X. La Albania caucásica independiente duraría hasta el siglo IX después de Cristo, cuando sería depuesto el último rey micránida y así acabando una monarquía cristiana. Empezaron a huir de las grandes ciudades como en su capital Barda y a aislarse en pequeñas comunidades y pueblos. Aquí es en donde empezarían a conocerse como Udi, que es el nombre actual de la etnia de la antigua Albania caucásica, que aún sobrevive su identidad cultural y su arquitectura. Ya para el siglo XI existían numerosas mezquitas en todas las ciudades de la antigua Albania caucásica, como en Shaki y en Partau. Ya con influencias de imperios musulmanes más sofisticados comenzarían a formar kanatos y emiratos locales. Ya a partir del siglo XIII, los Hereti empezarían a convertirse al cristianismo georgiano. Pasando por un proceso de georgianización, ellos poco a poco cambiarían su identidad de la Albania caucásica por georgianos. Ya con el tiempo, el reino de Hereti sería absorbido por el de Kaheti y empezaría a tener cúpulas con esmaltes de tonos turquesas. Y luego llegaría un periodo oscuro para estas tres culturas, que es con la invasión del imperio timúrida. Numerosos templos e iglesias empezarían a destruirse y los estilos arquitectónicos de estos lugares comenzarían a quedarse estancados. ¡Uy, qué mal! A finales del siglo XV, Georgia quedaría fraccionada en numerosos estados, incluyendo 3 reinos poderosos y decenas de principados. ¡Qué bien! Luego serían conquistados por el Imperio Turco Otomano y tomaría muchos lugares históricos georgianos y armenios, destruyendo numerosas ciudades y tomando su identidad cultural. ¡Qué mal! Cuando el Imperio Persa Safávida tomó Armenia y Georgia, sus culturas volverían a florecer, debido a que tanto georgianos como armenios solían tener privilegios bajo este imperio, y los safávidas empezarían a construir iglesias georgianas aún más altas. Tenía una altura imponente, a la vez que las cúpulas de Armenia solían tener diseños más agallonados. En el pueblo de Signani empezarían a absorber algunos elementos de Georgia, como balcones expuestos, que posteriormente entrarían en la región occidental de Azerbaiyán, en donde los Udi la implementarían en su arquitectura. Y en el siglo XIX, el pueblo cristiano Udi recuperaría su iglesia, convirtiéndose en la iglesia de Kish. ¡Qué bien! En el año 1795 ocurrió el hecho más desastroso para toda la arquitectura georgiana, cuando el imperio persa Kayar destruyó en su totalidad la ciudad de Tbilisi. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? Ya a principios del siglo XIX, los rusos conquistarían Georgia y Armenia, y su aportación arquitectónica fue nula en Georgia y mínima en Armenia. Y en el siglo XIX y a principios del siglo XX sería un periodo oscuro tanto para Armenia como Georgia, en donde ocurriría el genocidio griego, armenio y asirio, y luego los rusos empezarían a tomar una ideología muy boba llamada el socialismo e influenciar a los georgianos y armenios. ¡Maldición, Jimbo! ¡El socialismo no funciona! Mientras tanto, en Georgia nació el psicópata más grande de la historia de la humanidad, Joseph Stalin, que no se llamaba así, tenía un nombre georgiano que no sé cómo pronunciarlo. Es una falta de respeto. Ya para el siglo XX y XXI, la arquitectura georgiana empezaría a tener un revivalismo, en donde las cúpulas cónicas que ya conocemos de estos lugares empezarían a esculpirlas de oro y a formar un tipo de cúpula único con forma conoidal, como la de la catedral de Sameva, que fue construida entre el 95 y el 2004. En el caso de la arquitectura armenia es más triste, debido a que el gobierno de Turquía y de Azerbaiyán, que están bajo su poder numerosos lugares históricamente armenios, están destruyendo todas sus obras. Numerosas cruces Kashar están siendo destruidas en Azerbaiyán y numerosos monasterios y legado armenio que está siendo destruido aún en la actualidad en las regiones de Turquía. Y aquí está el poderosísimo mapa cultural que muestra los territorios que Turquía y Azerbaiyán le tienen que regresar a Armenia. Y este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. En un segundo video hablaremos de la otra arquitectura del Cáucaso, la que está ubicada en el norte, como los chechenos, los inguchetios
egipcios, los ávaros, los osetios. Sí, ya a la chingada. Y ya nos vemos en un siguiente video. Comparte, dale like y ya sabes lo que tienes que hacer. Adiós.